Y bueno, hermanos, aquí seguimos estudiando el Nuevo Testamento y en esta oportunidad quiero invertir un par de minutos para hablarles acerca de las epístolas pastorales, aquellas que escribió el apóstol Pablo, y nos referimos específicamente a las cartas a Timoteo y a la carta a Tito. Recuerden que Pablo, cuando hizo sus viajes misioneros, dirigido por el Espíritu Santo y con el propósito de llevar el Evangelio más allá del pueblo judío, Dios le permitió establecer un equipo de trabajo, un grupo de misioneros, los cuales estuvieron a su lado, apoyándole y sirviéndole de una manera excepcional, y en los cuales se invirtió al punto tal de que creemos en esa teología de Pablo, de la imitación, esa teología del discipulado, y los llegó a querer como hijos, y los preparó, no solo a Timoteo y a Tito, a otros más. Silas estuvo con él. Él estuvo también, aunque en una etapa inicial con Bernabé, que era como una guía, pero después Pablo superó al maestro, y de una forma única en estos escritos, en estas epístolas pastorales, nosotros encontramos información especial acerca del ministerio dentro de la iglesia local. Pero vamos de una vez al trabajo. Primero quiero hablarle de algunos de los temas alrededor de las epístolas pastorales, para luego entrar brevemente a mirar los aspectos importantes de ellas. Estas cartas comenzaron a conocerse como epístolas pastorales apenas en el siglo XVIII, hacia los 1700, porque fueron escritas directamente, como les mencioné, a Timoteo y a Tito, quienes siendo colaboradores de Pablo, siendo personas relativamente jóvenes y novicios en el ministerio, porque aunque tenían la experiencia de haber acompañado al apóstol Pablo, no había mucha experiencia precedente de haber estado pastoreando. Así que Pablo les escribe para darle instrucciones de cómo comportarse y cómo fungir dentro del ministerio pastoral. Estas tres cartas, las dos de Timoteo y la de Tito, hablan de la administración de la iglesia, pero quiero dejar bien claro que nos dan principios de conducta del ministro, nos dan ciertas indicaciones y principios de conducta dentro de la iglesia, pero no necesariamente las podemos convertir en una guía detallada administrativa de la iglesia local, porque no era la intención de Pablo, y sobre todo porque la iglesia como cuerpo tiene la capacidad de poder desarrollarse bajo los principios bíblicos, la doctrina bíblica, pero el asunto del setup, de la construcción de la cultura, la organización varía de país a país, de cultura a cultura, de cosmovisión y entendimiento de lo que implica una organización humana. Por eso hay tanta variedad de iglesias y por eso hay tantas denominaciones que también cambian la estructura en cómo desarrollan el propósito, pero lo que no puede cambiar es el propósito de la iglesia, su estrategia presentada en la Biblia, su fundamento en Cristo y su fundamento en la doctrina bíblica, en la doctrina cristiana, y los principios establecidos en estas epístolas pastorales y en el resto del Nuevo Testamento sobre cómo llevar a cabo el ministerio. Lo que va a variar es estructura, que si queremos un templo, una catedral, o si queremos cualquier lugar que llamamos lugar de adoración, y algunas cosas que tienen que ver con, lamentablemente, desde mi perspectiva, algunas modas en cada cultura, donde el templo a veces parece más lo que conocemos tradicionalmente como una iglesia, o cuando el templo ya hoy en día en muchos lugares quiere parecerse a otro ambiente para tratar de ser, no sé, más receptivo a las personas, o etcétera. En fin, en estas epístolas vamos a encontrar es la esencia de la conducta del pastor, de la relación y de la estructura de lo que se desea dentro de la congregación, pero no detalles de logística ni detalles de estrategia organizacional. Desde muy temprano los padres de la iglesia aceptaron que Pablo fue quien escribió estas epístolas. Fue en el 140 después de Cristo que Marción fue el primero que, cuando hizo su propio canon del Nuevo Testamento, él dejó por fuera estas epístolas, así que él comenzó a dudar de que Pablo las llevó a cabo. Una cosa interesante que no sabemos la razón por la cual es así, es que el papiro 46, el Chester Beatty, no contiene las pastorales, pero eso no quiere decir, no nos habla de por qué no las contiene. Se perdieron, no estuvieron, por alguna otra razón, no sabemos si es que había una exclusión a propósito de ellas. Ahora bien, en el siglo XVIII comenzaron a llamar las pastorales
pero a partir del 19 comenzaron a dudar ahora sí, tomaron aquella idea de Marción de que quizás no fue Pablo quien las escribió, sino algunos de sus seguidores, algunos de los que queriendo hacer que quedaran establecidas dentro del canon, le pusieron el nombre de Pablo, es decir, eran pseudoepígrafas escritas por admiradores de Pablo para poder poner en el contenido cosas que Pablo dijo, pero que quizás ellos escribieron después de su muerte. Por eso es que todo aquello que comenzó con algunos grandes estudiosos del Nuevo Testamento como Bauer en el 1837, inició una ola de dudas. Y ellos argumentan prácticamente 5 cosas por las cuales no aceptan a Pablo como el autor. Entonces, yo quiero hablarles de cuáles son esas 5 cosas, pero también quiero darles la respuesta que tenemos para poder contrarrestar esa supuesta hipótesis de que no son paulinas. Lo primero que ellos dicen es que hay un cambio de estilo y de vocabulario. Las epístolas contienen muchos apax legómenos. Ese es un término griego que quiere hablar de una palabra que aparece una sola vez en el Nuevo Testamento. Cuando alguien utiliza un término que en todo el Nuevo Testamento no se ha utilizado, eso se le llama un apax legómeno, es decir, una aparición única de esa palabra. En respuesta a ello, es gracioso y hasta quizás raro ver ese argumento, porque todas las epístolas que sí sabemos que son de Pablo, de las que en los mismos grandes estudiosos aceptan que son de Pablo, también tienen otros apalegómenos, también tienen otras palabras. Pablo es uno de los que más introduce términos nuevos porque él fue pionero en algunos pensamientos que el Espíritu Santo le dio. Entonces, si el que existe un apalegómeno hace dudar de la autoría de Pablo, entonces Pablo no escribió nada, porque en casi todos sus escritos tenemos algunos de ellos. El cambio de vocabulario, que también ellos dicen tiene otro estilo de vocabulario, tiene que ver desde la posición de nosotros, los que estamos tratando de ser más objetivos en cuanto al por qué. Es porque estas son las últimas cartas de Pablo. Entonces es un Pablo más adulto, es un Pablo con mayor experiencia. Y por qué no, quizás también Pablo utilizó otro escriba. Así como creemos, y les argumentaba yo en un video anterior, que Pablo escribió la carta a los hebreos utilizando a Lucas como escriba, podemos aquí también nosotros pensar que recibió ayuda de otro escriba que tenía la capacidad de redactar de una forma distinta. Recuérdense que ya hablamos de que el escriba no tenía autoría, él no decidía qué poner, pero él sí trataba de usar, según su experiencia, las mejores frases, las mejores palabras para plasmar el mensaje que el autor, en este caso Pablo, estaba teniendo. Otra cosa que ellos dicen es que existe una evidencia que es polémica, ya que Pablo está hablando contra el gnosticismo. Y sabemos en el estudio de la historia que el gnosticismo como tal surge en el segundo siglo. Entonces ellos dicen que estas cartas tienen que ser del segundo siglo. Pero la respuesta más clara y más básica es que una vez más nosotros sabemos de la existencia de algo que determinamos protonocticismo, es decir, los primeros pensamientos gnósticos que ya existían en el primer siglo. Aunque el gnosticismo no fue un movimiento o una religión, una filosofía, no sé ni siquiera cómo determinarla, como no surgió como tal ya reconocida bajo ese término en el segundo siglo, pero no quiere decir que nació de la nada. Desde el primer siglo ya habían algunos elementos dentro del pensamiento judío, dentro de la conducta de aquellos que venían tratando de refutar la divinidad de Cristo. Ya habían algunos pensamientos que eran, ¿sabes?, el fundamento de ese posterior movimiento gnóstico. Y nosotros vemos, por ejemplo, cuando Pablo le escribe a la iglesia de Colosas, que ahí él está batallando contra algunos pensamientos gnósticos. Entonces, no podemos nosotros definir que no fue escrita temprano porque se refiere al gnosticismo del segundo siglo, cuando también la historia claramente nos enseña que los pensamientos gnósticos tuvieron un inicio bien temprano en el contexto del primer siglo, cuando se levanta rápidamente la oposición al cristianismo. También nosotros podemos ver otro argumento que ellos utilizan, de que la manera en que Pablo habla de la organización de la iglesia, hablando de pastores, de diáconos,
Ellos sostienen, los que van en contra de la autoridad paulina, de que eso es una estructura eclesiástica muy avanzada para el primer siglo. Pero nosotros vemos que Pablo, desde que se narra en Hechos 14:23 en adelante, siempre organiza las iglesias, de que él iba dirigido por el Espíritu Santo a poder poner una estructura que tampoco es muy profunda. Por ejemplo, su carta a Filipenses, Pablo reconoce a los pastores y a los diáconos. Es decir, que ya existía en el primer siglo. Y en la segunda carta a Tesalonicenses, si usted mira en el versículo 12 del capítulo 5, Pablo reconoce la autoridad del pastor sobre la iglesia local. Entonces, esa idea de que la estructura, wow, que es profunda, pastores y diáconos, es muy avanzada, no tiene fundamento, porque muy temprano eso fue lo que Dios estableció para la iglesia que se estaba creando y que estaba iniciando. Dios lo hizo así. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en Hechos 15, que se llama el Concilio de Jerusalén, ahí se convocó a los pastores, a los obispos de todas las iglesias, es decir, que había pastores y había obispos, y vemos que muy temprano en Hechos también se establece el diaconado. Algunos de estos pensadores modernos tratan de diferenciar de que el diaconado que se da y se explica en Hechos no tiene que ver con el diaconado específico dentro de la estructura de la iglesia, sino que era otra cosa que hemos querido ligar. Pero ahí inicia el principio de escoger algunos para servir la atención social, permitiéndole al líder de la iglesia, al pastor, que en este caso eran los apóstoles, dedicarse a la preparación personal para la enseñanza y para la predicación. Otro argumento que ellos utilizan en contra de las pastorales es la geografía y la evidencia cronológica de lo que se menciona. Ellos dicen que las epístolas pastorales hablan de lugares que no se pueden reconciliar con el itinerario que sabemos del apóstol Pablo en el libro de los Hechos. Ahora bien, cuando estudiamos el libro de los Hechos, una de las cosas bien que dijimos es que el libro de los Hechos no es exhaustivo, hablando de cada detalle y de cada momento y de cada paso que Pablo dio. Por lo tanto, no todo lo que Pablo hizo y no todo lugar que Pablo visitó está en el libro de los Hechos. Pablo fue liberado de la cárcel y estas epístolas pastorales reflejan los viajes de Pablo después de que Hechos fue escrito. Hechos fue escrito temprano. Pablo después, en esa última etapa, entre salir y entrar de la cárcel, él no se quedaba sentado, él seguía haciendo otras cosas. Sabemos que Pablo tiene planes de ir a España desde muy temprano. Allá en Romanos 15 él lo menciona. Y sabemos que él quería ir al oeste para poder profundizarse y seguir hasta Asia. Es decir, Pablo era un hombre motivado y movido por el Espíritu de Dios y no estaba limitado por la narrativa que se hizo cuando Lucas escribió el libro de los Hechos. Entonces, el que el libro de los Hechos no narre algo después de que apareció, lo cual es imposible porque ya estaba la historia contenida dentro de lo que Lucas conocía, lo que ocurrió después, que es donde podemos colocar estos comentarios finales en la vida del apóstol Pablo, y recuerden que estas cartas pastorales son las últimas que Pablo escribe antes de morir. Otra cosa importante que necesitamos recordar es que Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, utiliza cada escrito con el propósito de guiar a las iglesias, y en este caso, que son únicos, a individuos. Y no únicos porque también tenemos a Filemón, pero estos son pastores. Filemón no lo era. Entonces, los estudiosos que refutan a Pablo dicen que estas epístolas pastorales varían mucho de la teología paulina en sus cartas aceptadas. Y vuelven a la idea de que contienen frases no usadas por Pablo en sus cartas anteriores, es decir, tienen el apas legomenon, y que las epístolas pastorales hablan de la doctrina como un cuerpo de enseñanza ya establecido sin necesidad de más desarrollo. Volvemos otra vez. ¿Cómo se pueden parecer 100% y cómo pueden estar dirigidos y metidas en un propio bosquejo si estas son dirigidas a pastores con un propósito distinto de guiarlos en su desarrollo y en su desempeño en su función ministerial? Y las anteriores en su mayoría están dirigidas a congregaciones que tenían problemas específicos y que Pablo, dirigiendo y apoyando a esas congregaciones y corrigiendo algunos problemas, tuvo que plantear temas que aquí no se tienen que plantear. Entonces las epístolas pastorales tienen una doctrina distinta, pero no en cuanto a los mismos temas, sino que los tópicos que tiene que tocar Pablo para hablar con ellos
son distintos a los tópicos que tuvo que tener para hablar con las otras iglesias. No quiere decir entonces que hablando del mismo tema ahora tiene otra opinión, sino que aquí entra en un terreno distinto porque son nuevas y totalmente, ¿sabes?, distintas. Son a pastores con un propósito ministerial de ayudarlos a desempeñar y desarrollar su ministerio, no a iglesias tratando de corregir o de instar algún problema en específico. Pero también es cierto que Pablo habla de la sana doctrina como un cuerpo de enseñanza bien establecido en sus epístolas reconocidas. Y si no, revisa lo que dice Romanos 16, 17 o 2 Tesalonicenses 2:15. También hay mucha similitud en los temas que son comunes, porque no es que todo es totalmente distinto. Cuando Pablo se refiere a las verdades básicas del Evangelio y cuando Pablo se refiere a las verdades del Evangelio como un cuerpo, como una enseñanza clara, es totalmente idéntico a lo que él siempre ha enseñado hasta ahora. Pablo nos ha ayudado de una forma especial y única a poder seguir el proceso de aprendizaje. A ver. Con eso nosotros tenemos que llegar a una conclusión. Tenía aquí, se me congeló la pantalla, perdónenme, pero ya se recuperó. La conclusión sería entonces que debemos asumir y respetar que Pablo escribió estas cartas, 1 Timoteo, Tito, mientras él estaba en la cárcel, y que escribió 2 Timoteo después de ser arrestado de nuevo y poco antes de sufrir su martirio. Es decir, 2 Timoteo es la final. El libro de los Hechos fue escrito antes de esta etapa en la vida y el ministerio del apóstol Pablo, y no nos sorprende que no lo mencione. Si queremos una cronología probable después del arresto y la puesta en libertad de Pablo, tenemos que ver que del 59 al 60 aproximadamente es el primer encarcelamiento de Pablo, y es durante este tiempo que Pablo escribe sus cartas del cautiverio, que ya las veíamos, Colosenses, Filipenses, Filemón y Efesios. Después viene el 61-62, quizás donde Pablo es puesto en libertad de prisión y continúa su obra misionera. Durante este tiempo puede haber escrito 1 Timoteo y Tito, y después en su etapa final, que concluye en el 62, cuando fue ya sacrificado, decapitado, es arrestado nuevamente, llevado a Roma, y es allí donde escribe la segunda carta a Timoteo. En cuanto a las cartas como tal, brevemente, recuerden que esta introducción al Nuevo Testamento no nos da la oportunidad de estudiar la teología, la doctrina dentro de cada uno de los escritos. Estamos solo mirándolo desde arriba. Es como ver el bosque desde arriba y mirar el verdor y las clases de árboles. Y después, en otro tiempo, cuando hagamos una introducción al Nuevo Testamento más avanzada, una segunda etapa, es como bajar al bosque y ahora sí mirar los troncos, el piso y poder analizar el contexto. Ahorita seguimos viendo el bosque desde arriba. La primera carta que escribió a Timoteo, volvemos otra vez, 60-61, alrededor de ese tiempo. Probablemente él estaba en Macedonia cuando lo hizo. Y claramente allí en el capítulo 1, versículo 3, revela que Pablo viajó a Macedonia, al oeste del mar Egeo, después de haber instalado a Timoteo en Éfeso. Entonces, Pablo le escribe a Timoteo, quien es ahora el pastor de Éfeso, para guiarlo. Timoteo era asiático de la ciudad de Listra, su mamá era judía, Eunice, y su papá era griego. Su abuela, que era judía, era Loida, y Pablo reconoce que su madre y su abuela fueron quienes le dieron a él la formación espiritual. Ahora, ¿eran cristianas? Aparentemente sí, no tenemos ninguna referencia clara, pero la formación de Timoteo en esa mixtura de gentil con judío había sido bastante buena, porque se reconoce la labor de esas dos señoras, de esas dos generaciones, madre y abuela, bendiciendo la vida de este hombre. Ahora, Timoteo ministró con Pablo al comenzar el segundo viaje misionero, según lo que nos lo relata Hechos 16, 1 al 3. Se cree que Timoteo vino al conocimiento del Señor durante el ministerio de Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero, cuando también ellos estaban en Listra. Y el tema de la primera carta a Timoteo es la santidad personal como ministro del Evangelio y el cuidado pastoral de la iglesia. Pablo dejó a Timoteo para corregir deficiencias en la iglesia, y tres propósitos claros que tenía Pablo en mente cuando le escribe a él es: 1, combatir las herejías que se estaban enseñando y dañando a la congregación; 2, desafiar a Timoteo a poder arreglar los desafíos de la organización y a mantener un carácter espiritual en la iglesia; y 3, animar a Timoteo, porque a pesar de su juventud,
Él tenía que ser fiel y responsable en su función pastoral, a pesar, algo que había vivido Pablo, de la oposición y el maltrato que podía tener. En el caso de Pablo, porque no lo querían aceptar como un apóstol fidedigno, y en el caso de Timoteo quizás era por su juventud. Y ahí abrimos dos comillas. Recuerden que Timoteo era bastante joven al momento de estar trabajando, pero calculamos dentro de lo que conocemos de la cultura que esa juventud era porque era un caballero entre 35 o 40 años y todavía era bastante joven para poder ser líder y autoridad de los más ancianos, pero no era un niño, no era un niño. Y evidentemente no era un neófito porque había aprendido el evangelio de su madre, de su abuela, y había estado ya bastante tiempo con Pablo y Bernabé y Silas en el proceso y en el desarrollo. ¿Cuáles son algunas de las contribuciones importantes que nos deja este escrito de 1 Timoteo? Bueno, esta epístola da énfasis al trabajo esencial del discipulado y la mentoría en los ministros nuevos. Pablo da muchos consejos prácticos a Timoteo, quien considera ser como un hijo para él en la fe. Contiene más consejos sobre el ministerio pastoral que cualquier otra carta del Nuevo Testamento, y Pablo describe las cualidades necesarias para evaluar cualquier candidato que aspira liderazgo, bien sea pastores o diáconos. La segunda carta fue escrita en su último año de vida, en el 62. Recuerden que algunos dicen que él murió en el 68 y ponen entonces a Pedro un poquito más allá. Yo estoy utilizando fechas tempranas, lo he dicho varias veces, he argumentado mis razones por qué. Solo quiero recordar que estoy en el estilo y en la posición de fechas tempranas. Creo que Pablo murió en el 62 y Pedro murió en el 64. Repito, algunos colocan eso más hacia allá. Ponen a Pablo muriendo en el 67, 66 y ponen a Pedro muriendo inmediatamente en el 68. Creemos que cuando Pablo le escribe a Timoteo todavía estaba en Éfeso como pastor, pero no tenemos certeza plena porque no hay mucha referencia. Pero el tema de la segunda carta es la perseverancia del cristiano y la resistencia contra la maldad y la gente depravada. Pablo está en su segundo encarcelamiento, el final, en Roma, y provee su última instrucción a Timoteo poco antes de ser sacrificado, de morir. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 16 al 18, Pablo sugiere que Pablo ya había padecido antes del tribunal y espera morir en un poco tiempo. Durante este tiempo Pablo fue apoyado por algunos, como él mismo lo narra en el capítulo 1, y al mismo tiempo lamenta el haber sido abandonado por otros. Ahora, Pablo anima a Timoteo a la fidelidad y a discipular a otros de la misma manera que él fue discipulado. Entonces son palabras especiales, un dato único, ¿no? Recuerdan que Pablo había tenido un conflicto con Bernabé por Juan Marcos y se separaron. Pues aquí en 2 Timoteo, Pablo pide que le envíen a Juan Marcos, es decir, que es una evidencia de la madurez de Pablo, de que se habían restaurado las relaciones y de la valía de la amistad y del compañerismo que había entre ellos. En esta segunda carta a Timoteo, podemos ver que Pablo escribe sabiendo que ya es su último escrito. Entonces, entrega una última responsabilidad del Evangelio a Timoteo. En esta carta, de una forma única, se muestra un gran afecto personal y amor de Pablo a Timoteo como un padre y un hijo en la fe. Y Pablo también exhorta a Timoteo a permanecer fiel al Evangelio a la luz de las adversidades de la fe. Es decir, que él pudiera ser un buen apologeta, un defensor de la fe, que pudiera ser correcto en su proceder. Ahora, Tito le escribió un poco antes de Timoteo, quizás el año 61. Tito lo mencionamos en el Nuevo Testamento, o lo encontramos mencionado en el Nuevo Testamento unas 13 veces. Ahora, ¿quién era Tito? Sabemos que era un creyente griego, probablemente convertido bajo el ministerio de Pablo. Tito viajó con Pablo a Jerusalén durante su segundo viaje misionero, lo vemos allí en Gálatas y en Hechos. Tito es un ejemplo de un gentil que podía ser cristiano sin tener que cumplir tradiciones judías, por ejemplo, la circuncisión, y Pablo nunca lo obligó a convertirse en judío para alcanzar a los judíos. Era algo bien especial porque entonces esta evidencia contradice aquella idea de los judaizantes de tener que volver a la ley y a las prácticas para poder alcanzar la salvación, no aceptando a Jesucristo como suficiente. Ahora, el ministerio de Tito, Pablo lo mandó a Corintio, sabemos que no era un lugar sencillo de servicio, pero allí fue donde le delegó. Pablo lo instaló en Creta para corregir lo deficiente y establecer ancianos en cada ciudad. Aquella idea, recuerdan, de que no había estructura de pastores y diáconos. Claro que sí, porque Tito, una de las cosas que tenía que hacer era poder poner las manos, al igual que Timoteo, y escoger nuevo liderazgo, y por eso les escribe de esas dos
responsabilidades. Y el tema de Pablo, cuando desarrolla este escrito, es establecer iglesias sanas en doctrina y en práctica, en medio de la sociedad llena de paganismo, y establecer iglesias en cada ciudad con pastores maduros, capaces de servir y de dar un buen testimonio a la sociedad. La contribución única que hace Tito es que demuestra el poder transformador del Evangelio en la vida de él y en la vida de aquellos que rinden a su ser plenamente a Dios, y enfatiza la relación entre la salvación y las buenas obras. Una vez más, se hace el énfasis claro de que es necesario poder tener evidencias prácticas de la obra de Dios en la vida del creyente. No podemos seguir creyendo que el cristiano es solo cristiano por lo que conoce, sino que es el cristiano lo demuestra con lo que hace, porque es vida, porque es impacto, porque es un cambio. Y es hermoso como aquí en estas epístolas encontramos pasajes, aquellos de los que no les agradan a mucho, porque dentro de sus instrucciones Pablo establece quiénes deben ser los líderes y cuáles deben ser sus funciones. Y es duro porque no somos perfectos. Si hay alguien lejos de la perfección, es este servidor que está aquí. Pero vemos lo que Pablo nos enseña y nos anima a que a pesar de nuestra imperfección, corrigiendo nuestro error, creciendo cada día más y siendo fiel en la instrucción, podemos ser de bendición a muchos en el ministerio pastoral, en las misiones, en cada uno de los servicios que Dios nos permite tener dentro de la iglesia. Les animo a que lean las pastorales y que pueda ser eso un refrescar para el conocimiento, y anhelo el momento en que podamos estudiar el contenido de cada una de ellas para profundizar en aquella instrucción práctica que de parte de Dios nos dejó el apóstol Pablo. Dios me los bendiga y bendiciones.